Buenos días. Vamos a continuar en Primera de Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 16. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confesase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Si recordamos un poco el texto de la semana pasada, justo los dos versículos anteriores, vamos a leerlos, el 1, 9 y 10. Y dice en la segunda parte del 9, y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que los tesalonicenses escucharon el mensaje del Evangelio, se convirtieron y se convirtieron para dos cosas, igual que nosotros. Nos convertimos, en este caso nos enseña el texto, para estas dos cosas, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Así que mientras esperamos de los cielos a su Hijo, estamos sirviendo a Dios. Y en esa andadura, ¿cómo debemos conducirnos y de qué manera debemos conducirnos? Pues en el capítulo 2 vemos cómo se conducía el apóstol Pablo y también, aunque no lo nombra indirectamente, Silas, porque era el que estaba con él cuando fueron a Tesalónica, y vemos cuál era su actitud, cuál era su forma de caminar y de andar y qué instrucciones también les dieron a los tesalonicenses para que anduviesen de esa misma manera. Había un pastor, teólogo, luterano, que se llamaba, a ver si lo pronuncio bien, Dietrich Bonhoeffer. Creo que lo he pronunciado bien. Dietrich Bonhoeffer.
Fue pastor y teólogo durante la época principalmente del nazismo. Entonces, el nazismo lo que pretendía era influir fuertemente sobre las iglesias protestantes para que participaran, en un sentido, en el movimiento nazi, ¿no? Y este hombre lo que hizo fue oponerse a ese movimiento, porque no debía de ser intervenida la Iglesia en ninguno de los sentidos. La Iglesia tiene otra función. Tiene la función de predicar el Evangelio y de la salvación y de servir al Señor. Así que lo que a este hombre le supuso eso fue que lo arrestaran en el año 1943 y lo ejecutaran en un campo de concentración en 1945. Y había una frase que decía, cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y a morir. Le invita a venir y a morir. Y en un sentido, esto es una realidad, porque cuando nosotros vamos a Cristo, morimos a nuestra vana manera de vivir. Morimos a las cosas que tienen que ver con este mundo. Así que de esa misma manera los tesalonicenses habían muerto, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo para servirle y para esperar su venida. Al igual que este hermano esperaba su venida también, sirviéndole. No abandones el Evangelio en la prueba. En medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, debemos perseverar fielmente. Debemos perseverar día tras día fielmente esperando su venida. Vamos a ver en primer lugar la actitud para anunciar y vivir el Evangelio. Y vamos a ver las dos cosas, la actitud para anunciar el Evangelio y la actitud para vivir el Evangelio. Y esto lo vamos a ver de los versículos 1 al 12. En segundo lugar, vamos a ver el efecto que produce el Evangelio en quienes lo creen. Y esto lo vamos a ver los versículos del 13 al 16. Vemos en el versículo 1 que el apóstol Pablo dice que su visita nos resultó vana. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto aquí? Porque hubo fruto. Porque cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, no solamente se convirtieron los hermanos de Tesalónica, sino que además comenzaron a vivir según Cristo, sirviéndole y dejando a los ídolos. Y esperando, mientras tanto, la venida del Señor. Por eso dice que no resultó vana. Ahora, ¿cómo era la forma en que Pablo llevaba el Evangelio a las personas, en este caso a los tesalonicenses? ¿Cómo era? ¿Cuál era su actitud cuando llevaba el Evangelio? Pues esto es lo que podemos ver en estos versículos, en estos primeros versículos. Vemos cómo el apóstol Pablo llevaba el Evangelio y qué actitud tenía en su corazón y en su vida. Vemos aquí que dice que pasó por Filipos antes de ir a Tesalónica. Dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en ir y predicaros el Evangelio. Ahora, sería interesante brevemente ver lo que pasó en Filipos. ¿Qué es lo que pasó en Filipos? Pues Pablo fue y predicó en la puerta de la sinagoga. Y había una mujer llamada Lidia que escuchó el Evangelio y se convirtió. Y se convirtió ella y toda su casa. Y durante esos días que estuvo en la ciudad de Filipos, había una adivina, una pitonisa, que le iba siguiendo, que tenía un espíritu de adivinación, y entonces le iba diciendo, a voz en grito, según él iba paseando, estos de aquí son siervos del Dios Altísimo y anuncian la salvación. Hasta tal punto, durante
supongo que varios días estuvo persiguiendo esta mujer a Pablo y a todos los que iban con él, y iba diciendo esto, que ya Pablo, molesto, se volvió y le dijo al espíritu que saliera de ella, y entonces el espíritu salió de ella. ¿Y qué ocurrió entonces? Que esta mujer tenía amos, y esos amos se beneficiaban de las ganancias que tenía esa mujer por adivinar, y esas ganancias desaparecieron. Entonces, estos amos lo que hicieron fue un gran alboroto, les llevaron a los tribunales, los magistrados determinaron azotarles con varas a él y a Silas, y entonces les estuvieron azotando, dice el libro de los Hechos, mucho. Les azotaron mucho, quiere decir que les dieron bastante. Y luego los metieron en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, y los engrilletaron. Y entonces Pablo y Silas se pasaron la noche cantando alabanzas al Señor y adorando al Señor, hasta tal punto que todos en la cárcel escuchaban estas alabanzas. ¿Y qué ocurrió entonces? Que la tierra tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero se llenó de miedo y Pablo le dijo, no te preocupes, que no vamos a salir de aquí. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechó para predicar el evangelio al carcelero. ¿Y qué le ocurrió al carcelero? Que se convirtió él y toda su casa y se bautizaron. Vemos que el apóstol Pablo pasaba penurias allá donde iba. Sufría realmente oposición, sufría realmente tribulación por predicar el evangelio. Pero ¿cómo predicaba el evangelio Pablo? Dice aquí, con denuedo, con entusiasmo, con ánimo, con fuerza. No se lo pensaba. Da igual lo que ocurriera. Me han azotado con varas, pero yo voy a predicar al carcelero, voy a predicar a este, voy a predicar al otro, voy a hablar del evangelio de salvación. Esa era la actitud de Pablo. Ahora, yo tendría una pregunta en esta mañana, y me la hago a mí también. ¿Comparto el evangelio siempre que tengo ocasión? ¿Comparto el evangelio siempre que tengo ocasión? Es cierto que Pablo tenía un llamamiento claro. Él estaba llamado a predicar el evangelio a los gentiles y a dedicar todo su tiempo a eso. Nosotros no tenemos ese llamado. Tenemos que trabajar, tenemos una serie de ocupaciones, pero montones de veces surgen oportunidades de predicar el evangelio, de hablar a otros del evangelio de salvación. Y la pregunta es, ¿lo hago? ¿Lo hacemos? Y iría a otra pregunta. Si lo hacemos, ¿con qué actitud lo hago? ¿Lo hago con denuedo o lo hago a regañadientes? Ahora, debemos de ser conscientes que hablar del Evangelio de Cristo va a hacer que seamos marginados, que seamos rechazados, que seamos apartados, que seamos ridiculizados, que se burlen de nosotros y que nos humillen. Por lo cual esto creo que no agrada a nadie, ¿verdad? A mí no me agrada hablar de Cristo y entonces que eso tenga unas consecuencias en mi vida. Pero la realidad es que eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, eso es lo que vemos en la vida de Pablo y eso es lo que ocurrió también a los tesalonicenses, que ellos predicaban el Evangelio y recibían una fuerte oposición. Ya cuando nuestro hermano Lilito nos habló en la introducción, nos contó un poco el contexto y todo lo que había sucedido en la iglesia de Tesalónica y cómo habían sido llevados Jasón y otros hermanos y habían tenido que ser puestos una fianza. Y cómo los judíos montaron un gran tumulto para todo esto y estaban buscando a Pablo para meterle mano, ¿no? Para hacerle daño. Luego ellos recibieron el Evangelio en medio de gran oposición. Y Pablo les está diciendo que también en Filipos recibió oposición. Pablo hasta incluso llegó a ser apedreado y con denuedo volvió otra vez a predicar el Evangelio. Tenía claro esto. Esta era la actitud de Pablo. Esta debería de ser y debe de ser también nuestra actitud. Ahora, ¿cuándo y cómo debo evangelizar? Pues de todas las maneras posibles. Debo evangelizar en la calle, en el trabajo, en el vecindario, a la familia, en la escuela si estudias, en el colegio,
en el gimnasio, quien vaya, etcétera, ¿no? Es decir, debemos aprovechar cada situación y cada momento para hablar del Evangelio. Ahora, aquí cuando dice con denuedo significa con brío, con valor, con coraje, con valentía, con intrepidez, con arrojo, con osadía. Eso es con denuedo. Realmente el cristiano no puede ser cobarde. Ser cristiano es de valientes, de valientes. Porque predicar el Evangelio nos va a meter en problemas y en líos. En problemas y en líos. Seguro, tarde o temprano va a ocurrir. Así que ser discípulo no es de cobardes. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud cuando se anuncia el Evangelio? Vemos aquí, hemos visto algo, ¿no? Se tiene que hacer con decisión y con valentía. Otro aspecto que tiene que ver con mi actitud debe ser, o lo que vemos aquí, ¿cuál es el Evangelio que transmitimos? ¿Es tan fácil adulterar el Evangelio? ¿Es tan fácil adornarlo? ¿Es tan fácil suavizarlo? Ven a Cristo y todo te va a ir bien. No sé si alguna vez habéis escuchado a alguien decir eso. Yo sí. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. No es cierto. No es cierto. Porque como decía este hermano alemán, cuando vamos a Cristo en realidad estamos muriendo cada día. Estamos muriendo cada día en este mundo. Así que no debe ser un evangelio adulterado, debe ser la palabra de Dios. Ni más ni menos, la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, que Cristo vino, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, siendo totalmente justo y perfecto, murió en una cruz por nuestros pecados para poder ser perdonados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que esperamos su venida. Y vendrá. Y viene pronto. Y viene pronto. Así que este es el verdadero mensaje. Y de ahí se desprenden cosas, ¿verdad? Pero todo lo que sea añadir o quitar cosas a esto es un falso evangelio. Así que Pablo no predicó con error, como dice el versículo 3. No predicó con impureza. No predicó con engaño, como sí hacían los judíos o los judaizantes, que adulteraban el evangelio, que hablaban que había que añadir obras. Y también hay un aspecto importante. Se predicaba el evangelio sin intentar agradar a nadie. Y esto es importante. Cuando hablamos a las personas, y en este caso cuando Pablo hablaba a las personas, no estaba pensando en agradar a la persona. Es que el evangelio no agrada a la persona. El evangelio te dice lo pecador que eres, te dice tu situación delante de Dios. El evangelio lo que te dice es que eres pecador y tu situación delante de Dios es que estás bajo su ira. Y escuchar esto no es agradable. El evangelio no es para agradar a los hombres, es para decirles su situación, que se arrepientan y puedan ser salvados. Y esto era lo que hacía Pablo. No era para agradar a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Esta debe ser la actitud cuando predicamos el Evangelio. No puede ser con palabras, como dice el versículo 5, lisonjeras, que agraden o que satisfagan. Nuestra meta debe ser agradar a Dios en todo, también en el mensaje que transmitimos cuando predicamos el Evangelio a otros. Ahora, si me atrevo a evangelizar, ¿cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? ¿Tengo claro el mensaje que voy a transmitir? ¿Es verdadero o es para agradar al que me oye? ¿Lo adultero añadiendo o quitando cosas? ¿Lo suavizo? Pablo lo tenía claro.
predicar el Evangelio que era sin engaño, sin error y sin impureza, tal cual el que la palabra nos enseña. Así que esta es la actitud para anunciar el Evangelio. Con valentía, con denuedo, con fuerza, pero también que sea un Evangelio verdadero, un Evangelio sin engaño. Por un lado, hemos visto la actitud para anunciar el Evangelio y ahora vamos a ver cómo Pablo vivía ese Evangelio y cómo nosotros debemos vivir ese Evangelio. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pues en el versículo 6 dice que no buscaba la gloria de los hombres. Y al final del versículo 6 dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y aquí empezamos a ver cuál era la actitud que Pablo tuvo entre los tesalonicenses. Pablo llevó el Evangelio a los tesalonicenses, se convirtieron, pero luego los tesalonicenses pudieron ver el Evangelio en la vida de Pablo. No solamente de palabra, sino de acción, de hecho. Pablo esperaba la venida de Cristo aplicando el Evangelio en su vida. Y vamos a ver de qué manera lo hizo. Vamos a ver de qué manera lo hizo. En primer lugar, vemos que Pablo no quería ser carga como apóstol. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque la palabra aquí en griego, no es que yo sepa griego, pero lo he mirado, ¿vale? La palabra en griego literalmente significa carga, peso o importancia. Y se podría estar refiriendo al sustento económico, pero también se podría estar refiriendo a imponer su autoridad como apóstol. Ahora, yo creo que se está refiriendo a las dos cosas. Que Pablo en ningún momento tuvo la pretensión de que le sostuvieran económicamente mientras estuvo con ellos, aunque como apóstol y siervo del Señor tenía derecho a hacerlo. Y Pablo además no fue diciendo soy el apóstol, así que todo el mundo aquí se tiene que someter, sino que Pablo actuó de una manera diferente, que vamos a ver a continuación. No hubo imposiciones y tampoco hubo una carga económica. En el versículo 9 vemos que dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cómo lo hizo Pablo? Trabajando de noche y de día. Supongo que de día se dedicaba a predicar el Evangelio allí donde pudiera. Y de noche se dedicaba a hacer trabajos para poder sustentarse. Esto era lo que Pablo hacía. Era un sacrificio fuerte en su vida. ¿Para qué? Para no serles gravosos. Esta era la actitud de Pablo. Luego vemos aquí que no hubo una avaricia, no hubo una intención de sostenerse a cambio de su trabajo. Ahora, ¿esto quiere decir que el obrero en una iglesia no puede ser sostenido? No. La palabra enseña que digno es el obrero de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. Pero Pablo aquí eligió como ejemplo y testimonio no serles gravoso. Esa era su actitud y así mostró lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero vemos también que él no buscó la gloria de los hombres. No buscó en su servicio que otros dijeran qué maravilloso es Pablo. Fíjate todo lo que está haciendo. Fíjate todo lo que ha hecho. Y esto aquí podríamos decir que a lo mejor está hablando principalmente a pastores. Está diciendo a los líderes de la iglesia cómo deben de conducirse en la congregación. Pero creo que también está hablando a cada uno de nosotros cómo debemos conducirnos, cuál debe ser nuestra actitud una vez recibimos el Evangelio. Nunca debemos buscar la gloria de otros, solamente debe importarnos lo que Dios piensa. Solo debe importarnos
lo que Dios piensa, no lo que otros piensen. Ahora, claro, debe importarnos si alguien viene y nos dice, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal, y estás pecando en esto, en esto y en esto. Ahí sí debemos preocuparnos. Pero no es a lo que yo me estoy refiriendo aquí, sino que no debe de importarnos lo que otros opinen de nosotros para darnos gloria por el servicio a Cristo. Otra actitud que vemos aquí es la ternura. ¿Cómo era Pablo con los tesalonicenses? Era tierno. Aquí pone un ejemplo, como la nodriza es tierno con el niño. ¿Cómo es una nodriza con un bebé? Una cuidadora o una mujer que amamanta a un bebé, pues debería de ser tierna, debería tratarle con cariño, con amor, con dulzura. Ese es el ejemplo que está poniendo aquí. El ejemplo que está poniendo aquí Pablo es que él había sido con ellos así. No había sido áspero, no había sido incisivo, sino que había sido tierno, cuidadoso, amándoles profundamente. Así es como debe de ser un pastor, ¿verdad? Pero también cada uno de nosotros, con nuestros hermanos, debemos de ser tiernos, compasivos, misericordiosos, amorosos y tratar a los demás como una nodriza trata a un niño. Estamos llamados a esto también, todos y cada uno de nosotros, en medio de la congregación. Hay otra cosa que vemos aquí también, versículo 8, el afecto que tenía por ellos. Dice que les tenía mucho cariño, un amor profundo, un amor sacrificial. Dice al final del versículo 8, sino que también vamos a leerlo entero, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio, que es lo que les entregó, el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este era el corazón que tenía Pablo, de entregar no solo el mensaje del Evangelio, que era maravilloso y que es maravilloso, sino su propia vida. Esta debería ser la actitud en el corazón del liderazgo de una iglesia, pero también la actitud de cada uno de los miembros de una iglesia. Estar dispuesto a entregar nuestras propias vidas a los demás. Este era el evangelio práctico que Pablo estaba mostrando a los tesalonicenses. Resumiéndolo en el versículo 10, ¿cómo se había conducido Pablo? Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así se comportó Pablo, de una manera santa, justa e irreprensible. Y hemos visto a qué se está refiriendo. A todas estas cosas que ha descrito de cómo se comportó y de cómo estuvo con ellos. La palabra irreprensible o irreprochable muchas veces nos puede parecer que es una persona perfecta, sin defecto, pero solo hay una persona que fue irreprensible e irreprochable en un sentido absoluto y total. ¿A que no adivináis qué persona fue? El Señor Jesús. El Señor Jesús fue irreprensible e irreprochable absolutamente en todo. Fue perfecto en todo, sin pecado. Pero el resto de los seres humanos no lo somos. Ahora, entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí con irreprensible o irreprochable? Se está refiriendo a que nadie pueda denunciarme en un pecado, por ejemplo, de inmoralidad sexual, en un adulterio, en una fornicación. Que nadie pueda señalar, en este caso a Pablo, de ser un ladrón, de ser un cleptómano. En nuestro contexto actual, en ir a un supermercado y meterte algo en el bolsillo y a ver si no te pillan, ¿no? Sería que alguien te pueda acusar de eso, ya no serías irreprochable. O que seas un mentiroso compulsivo.
No sé si alguien ha visto la película de Mentiroso Compulsivo, es divertida. O si distintas cosas, ¿verdad? No, lo que está diciendo aquí es que él fue irreprensible. No perfecto, pero sí irreprensible. Nadie podía decir, tú, Pablo, has adulterado, tú, Pablo, has robado, tú, Pablo, eres un mentiroso. Nadie podía decirle eso. Así que cuando vemos los requisitos del pastor en 1 de Timoteo y dice que sea una persona irreprensible, no está diciendo que sea perfecto, está diciendo que nadie le pueda acusar de algo grave. Eso es lo que está diciendo en 1 de Timoteo, capítulo 3. Podríamos ir a 1 de Timoteo, capítulo 3. Está justo delante. Está hablando de los requisitos del pastor o del obispo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que sabe gobernar su propia casa, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Está hablando de un carácter irreprensible, que es lo que hemos visto que Pablo estaba practicando entre los tesalonicenses. Ahora, ¿cómo estoy yo, o mejor dicho, qué actitud estoy o con qué actitud estoy viviendo el Evangelio? ¿Se parece a la de Pablo? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros viviendo el Evangelio que hemos recibido? Dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esto es lo que Pablo les transmitió. Debían de andar como es digno de Dios, que es quien les había llamado. Pablo lo estaba haciendo, estaba viviendo como era digno de Dios y explica algunos aspectos, explica algunas actitudes que él estaba teniendo. Y todo esto nos debería hacer reflexionar cómo me estoy conduciendo, qué actitud estoy teniendo, con qué actitud estoy viviendo el Evangelio y con qué actitud lo estoy anunciando, las dos cosas. Esto para reflexionar. Dice en Tito, vamos a ir a Tito 2, capítulo 2, y vamos a leer del 6 al 10. Y está hablando a Tito, está dándole instrucciones, y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto era lo que estaba haciendo Pablo, adornando en todo la doctrina del Salvador. Así que Pablo no solo les predicó el mensaje, sino que les predicó con su propia vida. Así que estamos llamados, al igual que los tesalonicenses, a vivir como es digno de Dios mientras esperamos su venida. Mientras esperamos su venida, debemos servir a Dios y conducirnos de esta manera. Ahora, este Evangelio tiene un efecto y unas consecuencias para la vida del que lo cree, ¿verdad? Así que a continuación vamos a ver el efecto que produce el Evangelio en quienes lo creen. ¿Cuál es ese efecto que produce el Evangelio en quienes lo creen? Y en este pasaje vemos
dos cosas importantes en esta sección. En el versículo 13 dice que la palabra de Dios que habían recibido los tesalonicenses, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en el creyente. Cuando recibimos el Evangelio y nos convertimos, el poder de Dios empieza a actuar. No sé si eso os ha pasado a vosotros. Y entonces yo recibo el Evangelio, me convierto y yo mismo empiezo a notar cómo Dios empieza a obrar en mi vida, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Pero también otros que me rodean empiezan a observar ese cambio que Dios está produciendo en mi vida a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Es algo evidente. ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo? Perseguidor de la iglesia, asesino. ¿Qué ocurrió cuando se convirtió? Hubo un cambio que él experimentó y que otros pudieron ver. Quizás es un cambio demasiado fuerte, demasiado radical, ¿no? Pero cada uno de nosotros, cuando hemos recibido el Evangelio, el Señor está transformándonos mientras esperamos su venida. Así que se nos llama a perseverar fielmente en medio de gran oposición, como vemos aquí que les pasaba a los tesalonicenses. Así que uno de los efectos que produce el Evangelio en nosotros es que actúa en nosotros y nos transforma mientras esperamos su venida. Ese es uno de los efectos. La palabra produce fe, la palabra obra dentro del creyente, la palabra limpia y santifica, la palabra hace crecer espiritualmente, la palabra transforma la mente, la palabra discierne el corazón, la palabra da sabiduría, la palabra guía el camino, la palabra fortalece contra el pecado, la palabra equipa para vivir correctamente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Produce fe, transforma, limpia, guía, alimenta, corrige, fortalece y da discernimiento. Ahora, hemos visto un efecto que ocurre cuando recibimos el Evangelio, pero hay otro efecto que también podemos ver aquí en este pasaje, y es que los tesalonicenses fueron imitadores. ¿Pero imitadores de qué? Imitadores del sufrimiento, imitadores del precio a pagar por recibir el Evangelio. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, ¿pero de qué o de quién? De las iglesias de Judea, de los profetas, de ellos mismos, Pablo y Silas, y también del Señor Jesús. ¿En qué? En sus padecimientos. En eso fueron imitadores. Así que es cierto que uno de los efectos es que Dios actúa en cada uno de nosotros, pero es cierto otro efecto, que el Señor va a permitir que pasemos por tribulaciones, por angustias. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y a partir del versículo 18 dijo el Señor Jesús, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer. No somos mayor que nuestro Señor, somos siervos. Así que también tenemos que padecer. No hay otra. Si nos fijamos, cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos iba confirmando a los hermanos, después de que había pasado por varias iglesias, luego fue confirmando a los hermanos, y lo que les decía es que
era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. No está diciendo que es algo opcional, era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Si nos vamos a la oración que Jesús hizo al Padre en Juan capítulo 17, dice en el versículo 14, Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no quiere que seamos quitados del mundo, tampoco que seamos quitados de la tribulación que produce el seguirle, sino que nos libre del mal. ¿Y qué hay que sea mayor mal que no perseveremos fielmente en el Evangelio? No hay ningún mal peor que ese. La perseverancia es fundamental, la fidelidad es fundamental mientras esperamos su venida. Dios no nos ha prometido ausencia de dolor y sufrimiento, sino que estará con nosotros en medio del sufrimiento. Lo que le dijo al Padre es, no los saques del mundo, sino líbralos del mal. No es sacarnos de la presión, sino guardarnos del mal. ¿Qué hace el sufrimiento en medio de nuestras vidas? ¿Qué hace el Evangelio cuando sufrimos? El Evangelio en medio de la oposición nos ayuda a perseverar. ¿Cuál es la meta más importante del Evangelio y su propósito final? ¿Cuál es la meta del Evangelio y su propósito final? Que Él va a usar las cosas que nos suceden para que el carácter de Cristo sea impreso en nosotros. Él permite las cosas para que el carácter de Cristo sea impreso en nosotros. Gracias al Señor que permite las tribulaciones, porque de esa manera el carácter de Cristo se va forjando en nuestras vidas. Ahora, para aquel que no es creyente, para aquel que aunque ha escuchado el Evangelio no lo ha recibido y no ha creído en él, si recibes el Evangelio, no voy a suavizarlo, sufrirás. Sufrirás a causa del Evangelio. Pero si no lo recibes, sufrirás por otras causas. Ningún ser humano está exento del sufrimiento. La cuestión es, ¿estoy sufriendo por algo vano o por algo eterno? Si estás sufriendo por algo vano, por algo perecedero, por algo que hoy está y mañana no, no va a ser eterno. Pero si estoy sufriendo por el Evangelio de Cristo, estaré con Cristo por toda la eternidad. Por siempre y para siempre. Es algo eterno y para siempre. Así que no importa, no podemos decir que no vamos a sufrir si no recibimos el Evangelio. Vamos a sufrir aún así, de una manera o de otra. Pero cuando sufrimos por el Evangelio estamos sufriendo por una causa eterna. Así que el Evangelio, cuando lo recibimos, debemos de perseverar fielmente aún en medio de las tribulaciones y del sufrimiento. A esto estamos llamados. ¿Mientras qué? Mientras esperamos su venida. Estamos llamados a la perseverancia, estamos llamados a la fidelidad, estamos llamados a conducirnos con una actitud, como hemos visto que tenía Pablo. Estamos llamados a predicar el Evangelio como Pablo lo hacía, con denuedo, con esfuerzo. Estamos llamados a vivir una vida santa, justa e irreprensible delante de Dios. Estamos llamados a vivir como es digno de Dios. Eso en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tribulación y en medio de la oposición. Y estamos llamados a hacerlo y a imitar de esta manera a las iglesias del pasado, del presente, a los profetas, a los apóstoles y también al Señor Jesús. Seguimos sus pisadas. Si Cristo sufrió, si Cristo fue perseguido,
si Cristo recibió oposición, si Cristo recibió burlas, si Cristo recibió todo lo que recibió, cuánto más los siervos no vamos a recibirlo. El creyente tiene que ser valiente. Tenemos que ser valientes. Que el Señor nos guíe y nos ayude en todo esto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de grandes hombres que tú cambiaste y transformaste sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra cuál debe ser nuestra actitud mientras vivimos el Evangelio y mientras esperamos tu venida. Oh sí, Señor, ven pronto, pero mientras tanto, ayúdanos y líbranos del mal. Ayúdanos a perseverar en todo momento fielmente. Ayúdanos a conducirnos como es digno de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera santa, justa e irreprensible delante de ti. Guíanos como congregación, guíanos como individuo a estas cosas. Señor, actúa en nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas, tu gran amor, tu misericordia, tu perdón. Pero gracias también por tu Espíritu, por tu palabra que nos guía, que nos instruye y que nos muestra cómo debemos caminar y actuar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.